Fíjense esto, dice, si se acepta esto, el razonamiento anterior, esto del ingreso derivado del multiplicador por la inversión, el razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Es decir, la verdad es que si las guerras fueran buenas, entonces si tuviéramos todo el tiempo de guerra estaríamos bárbaros. Lo cual, si ustedes se dan cuenta, es una estupidez del tamaño de una casa. ¿Sí? ¿O alguien cree que un terremoto puede generar un efecto positivo? ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque genera este milagro de la multiplicación de los panes. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque ustedes aumentan... A ver, ustedes le dan rosca al gasto público, o sea, inflan, ¿sí? Porque él dio las inversiones esas, que son exógenas y que las determina el gobierno, que eso, digo, si uno mira los capítulos ligados a la inversión lo encuentra. ¿Eso qué hace? Hace que aumente el PBI por vía del multiplicador, y eso además, ¿sí?, genera más consumo. Entonces tienen otra vuelta más. Y después, como si todo eso fuera poco, además, ¿sí?, aparece la hipótesis esta del acelerador, que cuando sube el PBI ustedes van a invertir más. ¿Y dónde termina eso? No termina nunca. Digo, eso podría ser un proceso infinito. De hecho, él, no sé si alguna vez escucharon decir, no, bueno, en realidad Keynes no decía que había que darle rosca siempre, sino que decía que había que hacer política contracíclica. Otra mentira nefasta. Ahora voy a leer otro párrafo de este libro inmundo, que dice: así, el remedio del auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja. O sea que cuando ustedes ven que la economía se está poniendo caliente, baja la tasa y dale más, eso, dale más. Porque eso puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo no puede encontrarse en evitar los auges y conservarnos así en semidepresiones permanentes, sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi auge continuo. O sea, la recomendación de política económica era dale gas, dale siempre. O sea, Keynes es dale siempre. O sea, el problema con Keynes es que la gran mayoría de los economistas no lo leyeron. O sea, ese es el gran problema. Entonces, fíjense, y esto es lo que querían escuchar los políticos. Así es. A ningún político le van a dar una medalla o un premio o algo por ahorrar. Los condecoran por cortar cintas. Entonces Keynes les dijo, gasten, que ustedes son benefactores sociales. ¿Sí? Pero ustedes ya vieron, eso implica violar la restricción de presupuesto. Pero ustedes piensen en esta situación, ¿por qué, digamos, todos los políticos están rodeados de keynesianos? Porque si se enfrentan, supongamos que, vamos a hacer un supuesto muy fuerte, esos supuestos que, bueno, en economía solemos hacer. Supongamos que tenemos un político honesto, es un supuesto muy fuerte, y que quiere arreglar un problema de verdad. Entonces llama a dos economistas, llama a un keynesiano y llama a un libertario. Entonces, los dos le dan un diagnóstico y ahí, digamos, el político, como es un hombre de acción, le dice, bueno, dígame qué hago. Entonces, ¿qué le dice el keynesiano? Mire, usted en sus manos tiene el milagro de la multiplicación de los panes. ¡Malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos! Si yo con la magia del multiplicador y de darle rosca a la inversión, digamos, o sea, estoy acá. Quiero tirar la pared para poder mostrar los milagros del keynesianismo dándole rosca al gasto público. Por favor, pidan una topadora para poder explicar keynesianismo. ¿Sí? Bueno, y después ¿quién aparece? Aparece el libertario. Y le dice, bueno, ¿qué hago? El problema es vos, picatelas. Tómatelas, andate. ¿A quién cree que va a contratar? Los keynesianos. ¡El keynesiano! Por eso cada vez que ustedes encuentren un político bien corrupto, bien ladrón, bien basura, siempre tiene atrás un keynesiano dándole letra. Claro. ¿Por qué? Porque son los grandes vendedores de humo. ¿Saben lo que pasó en mi país cuando asumió este nuevo gobierno? ¿Sí? Teníamos un despiole de novela.
Entonces tenía a un economista ortodoxo que tenía un plan que le dijo, mire, hay que hacer el ajuste, hay que hacer esto, ¿no? Y el jefe de gabinete, que es un político, pero keynesiano, digo, prefiere cortarse un brazo antes de tocar el gasto público, fue y escuchó al señor Alfonso Prat Gay, que es un economista keynesiano. ¿Saben lo que dijo? No, todos los ortodoxos son unos salames, no entienden nada. Si vos no tenés que bajar el gasto público, en realidad vos tenés que subir el gasto público. Con tremendo despiole de déficit. Si vos tenés que subir el gasto público, porque eso va a generar un efecto tan expansivo sobre el PBI, que eso va a hacer aumentar tanto la recaudación, que el déficit fiscal va a bajar. Me imagino que estarán al tanto que Argentina está hoy en la tapa de todos los diarios del mundo. Sí. Ahora, cuando yo dije esto, me dijeron liberalote, apocalíptico, Dios, como cosas las más lindas. Bien. Entonces, ahora el derroche es una virtud en Keynes. Y además, cuando está este derroche y ya no les alcanza, ¿con qué lo financian? ¿Con emisión monetaria? Uno, si piensa en el marco previo, si emite por encima de la demanda, ¿qué va a pasar? Va a generar inflación. Y si eso pasara, y lo entiende uno de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La culpa sería de los políticos. Keynes le arregló el problema. Dice, no. Los precios vienen determinados por un margen de ganancia sobre los salarios. Con lo cual ahora, si hay inflación, la culpa es o de los empresarios, digamos, que quieren ganar mucha plata, o de los sindicalistas que piden por salarios muy altos. Es decir, les habilita el derroche y le quita las culpas de los efectos no deseados. ¿Se dan cuenta por qué Keynes es amado por los políticos? Es decir, cuanto más ladrón sea el político, más lo va a amar. Porque además, él hasta se arroga a ser un benefactor social. Por eso es un libro tan popular. Bueno, lo que hizo Friedman fue destrozar cada una de estas hipótesis. Lo primero que hizo fue escribir un ensayo epistemológico donde básicamente, yo les voy a pasar, a qué se reduce primero los datos. No discutimos el sexo de Los Ángeles, discutimos los datos. Y con eso fue y le pegó una paliza a los keynesianos en todos los ambientes donde se los cruzó. Fíjense, ¿qué fue lo primero que rompió Keynes? El ahorro con la función de consumo. Friedman, ¿qué desarrolla? La hipótesis del ingreso permanente. Dice que en realidad el valor presente del consumo va a estar alineado con el valor presente de los ingresos. En ese contexto, si sube el ingreso permanente, el consumo va a aumentar en la misma línea. Con lo cual, en ese caso, el multiplicador, la propensión marginal de consumir sería 1. Y si el aumento es transitorio, como el ingreso permanente varía poquito, la propensión marginal a consumir tiende a 0. Si ustedes se fijan, acaba de destrozar Friedman con la hipótesis del ingreso permanente, esto de un solo periodo, donde el ahorro era un residuo, sino que recupera la intertemporalidad en un sentido, ¿sí? Vuelve a recobrar la tasa de interés, pero lo más importante de todo, acaba de destrozar el multiplicador keynesiano. Por otra parte, en los años 50, discute con los keynesianos el tema de la inflación, porque se empezó a acelerar la inflación. Entonces, básicamente, lo que muestra Friedman es que la función de demanda de dinero es estable, y si la función de demanda de dinero es estable y la economía está cerca del pleno empleo, cuando ustedes emiten, el efecto es que van a subir los precios. De ahí vuelve a retomar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Recupera esto. Cuando con Anna Schwartz se escribe en la historia monetaria de los Estados Unidos, en el capítulo 7, sobre la gran contracción del 29 al 33, bueno, ahí dice varias cosas. Primero es que los precios cayeron, y no que eran inflexibles a la baja, como decían los keynesianos, que los salarios también cayeron, ¿sí? Y que en realidad, lejos de que la política monetaria no era efectiva, era absolutamente efectiva, y toda la explicación de la Gran Depresión tiene que ver con un error en el diseño de la política monetaria. Con lo cual, es falso lo de los
precios rígidos a la baja, es falso de los salarios rígidos a la baja, y es falso que la política monetaria no es efectiva, sino todo lo contrario, y que la Gran Depresión documenta la potencia de esta. Y dentro de esas cosas también les muestra a los keynesianos, que son tan brutos que hacían depender la inversión de la tasa de interés nominal, cuando lo que cuenta es la tasa de interés real. Entonces, cuando ustedes toman la tasa de interés real, que es la nominal menos la inflación, y ustedes tenían deflación, la tasa de interés real estaba por las nubes, por eso se destrozó la inversión. No porque se cayeron los animal spirits. Y cuando le termina de pegar toda esta paliza, los keynesianos se refugian en un instrumento que se llama curva de Phillips. Es un trabajo de Phillips del 58 que establece una relación entre variación de salarios nominales y desempleo. Eso lo toma Richard Lipsey utilizando esta ecuación. Entonces ustedes tienen una ecuación para la variación de los salarios y tienen un markup. En el fondo, digamos, tienen una relación entre inflación y desempleo, si ponen esto en términos de variaciones. Y digamos, o sea, lo testea Samuel Solisólogo en el año 60 en un paper del American Economic Review, y a partir de ahí sugieren esto de que, bueno, hay que soportar un poquito de inflación para tener mayor empleo o bajar la tasa de desempleo. Y bueno, por ejemplo, en Argentina había un señor que decía que un poquito de inflación estaba bien, digo, ¿no? Y se fue con 5.000% de inflación. Y si tuvieran razón los keynesianos de que generar inflación, digamos, baja el desempleo, todos los países que tienen baja inflación tendrían que tener 25% de desempleo, y eso no es cierto. ¿Sí? Digo, y básicamente, ¿qué era lo que postulaban los keynesianos? Que existía esta relación y que ustedes podían jugar con esto permanentemente. ¿Y qué es lo que hizo Friedman? Dijo, no, bueno, sí, está bien, digamos, o sea, vos podés engañar a la gente por un tiempo, pero no mucho tiempo. Y básicamente lo que hace es desarrollar una teoría del mercado laboral con expectativas adaptativas. Entonces, como ustedes miran los precios en función del pasado, ¿qué es lo que pasa? Si cambia la política monetaria del Banco Central, ustedes no se dan cuenta de modo instantáneo. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas ven que tienen más demanda, entonces su precio sube. Entonces, ¿qué pasa? Creen que el salario real está cayendo, por ende, tienen incentivos a producir más. Al mismo tiempo, cuando se tiene que hacer de los trabajadores, como tienen otro trabajo, se lo tienen que sacar a otra empresa, por ende tienen que pagar mayores salarios. Y como los trabajadores están mirando los precios en función de información vieja, ¿qué es lo que sucede? Creen que el salario real está subiendo. Entonces todos transitoriamente empiezan a transar a precios falsos. ¿Y eso qué hace? Hace que el nivel de actividad suba y el desempleo baje. Pero eso, digamos, o sea, dura lo mismo que el aire en una canasta. Y si es así, entonces los agentes, cuando aprenden, esto se traslada acá y terminan teniendo una inflación más alta con el mismo nivel de desempleo que es el natural. Entonces tienen un trade-off de corto plazo, pero cuando la gente se entera va acá. Y una de las cosas que dice Lucas es, bueno, mirá, pero la gente, digo, no vive mintiéndole sistemáticamente y aprende el modelo. Y cuando aprende el modelo, ¿sí? Si ustedes le anuncian una regla monetaria y dicen, bueno, mañana no voy a emitir al 10%, voy a emitir al 20%, lo que va a hacer la gente es pasar de acá a acá de manera instantánea. Eso no quiere decir que Lucas no contemple la posibilidad de trade-off. En Lucas sí hay trade-off. ¿Cuándo? Cuando el Banco Central engaña a la gente, dice que va a emitir al 15 y emite, no sé, al 30. Entonces, digo, transitoriamente se ubica acá, pero cuando la gente aprende vuelve acá. Y la otra cuestión es que fíjense que si ustedes miran la curva de Phillips aumentada por inflación, ustedes podrían estar sistemáticamente tratando de engañar a los agentes, ¿no? Y lo que dice Lucas es, bueno, cuando ustedes hagan de esto, del engaño, algo recurrente, estos efectos que ustedes van a conseguir son cada vez menores. Entonces, tarde o temprano, ya directamente no van a conseguir nada. ¿Por qué? Porque básicamente la gente ya no les cree nada. Y ahí, digamos, se terminó de sepultar a lo que es
lo que tiene que ver con el keynesianismo. De hecho, ya no existe más el keynesianismo, existe los neo-keynesianos, que igual tienen un montón de vicios, pero no existen más. Y lo interesante de esto es que el trabajo de Friedman y el trabajo de Lucas permite recuperar ¿qué cosa? Los microfundamentos y la intertemporalidad, que era sobre lo que se sostenía la escuela austríaca. Y a partir de ahí, digamos, Lucas empieza a trabajar sobre los modelos de crecimiento. Y en ese proceso se topa con Paul Romer en la Universidad de Chicago, a quien le tutorea la tesis, y entre ellos en el fondo son quienes desarrollan la teoría del crecimiento endógeno. O sea que en el fondo, digamos, el debate fue ganado por los austríacos. Lo que pasa es que como no usan matemáticas no se enteraron que ganaron. Así que bueno, eso es todo, muchachos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a ti en especial, excelente tu clase, la verdad no pude dejar un momento de tomar atención, tienes toda la razón, y recordarles esta frase de Keynes, ¿no? En el largo plazo. Sí, bueno, él lo dijo, yo no lo voy a repetir, que en el largo estamos plazo muertos. todos estamos muertos, ¿no? Entonces eso les dice a los políticos, no se preocupen, endeúdense, sobreendeudense, todos los políticos pues se sobreendeudan, porque prefieren hacerle caso a los keynesianos, ¿no? A los neo-keynesianos, porque él decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Entonces, pues si debes, pues ya vas a estar muerto, entonces no hay problema, ¿no? Ya se lo heredas a tu hijo y de tu hijo y de tu hijo, y así va pasando, ¿no? O al menos la próxima elección, en términos razonablemente esperados, es antes de que uno se muera. Digo que casi opera de la misma manera. Entonces, pues muy brillante tu exposición, excelente, la verdad, estoy muy impresionada, muchas gracias. La versión completa incluye las citas de Keynes, una por una, pero bueno, no nos dan ni los tiempos ni mi garganta. Sí, me imagino, si es que estaba enfermo de tu garganta. Y si tenemos el libro aquí, entonces ahorita los van a estar vendiendo aquí los libros, si quieren adquirir uno, y bueno, obviamente tener como si nos haces favor de firmarlos, claro, de firmarlos, pues adelante, ¿no, chicos? Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido, por haber estado aquí en esta conversación, en esta exposición de Javier Milei. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.